Bueno, hostia, bajaros que patina aquí la de mi madre. No me da la rueda. Hombre, por aquí venía el tren antes. Tan, 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 tan. Aquí tenemos otro túnel. Pero mira, hay más túneles, pasa que han tapado ya aquí. Bueno, hoy salimos de Güeño. Mira qué día más bueno tenemos hoy aquí. Espectacular, ni una nube. Hoy vamos a hacer un paseín. Vamos a ir por una senda, vamos a ir hasta Mieres. Tomamos algo, hoy es domingo, día bermuteo, después de la ruta de ayer, que fue la de Llanera Bike Experience, que fuimos a reconocer. Hoy toca relajar los músculos. ¿Y cómo se hace? Pues con una vuelta de estas domingueras, con las nenis domingueras, ahí las tenéis, tiquití. Un día le hacemos la de 100 kilómetros. ¿Pero lo vamos a hacer o qué? Hasta Valdemurio, bajar, luego subir a Teberga y bajar y salen 100 kilometrinos justo. ¿Sabes? ¿Pero yo puedo hacerla con esta? Hombre, claro, tiene que ser con una bicicleta en montaña mejor, va más cómoda. Pues hay que hacer los 100 kilómetros, todavía no lo sé. La senda losa 100 kilómetros. A los nenis. Vamos a hacer este cachito para quitar un poco de nacional. Por ahí se coge al final otra vez la carretera. Sí, cogemos otra vez la nacional ahí. Sí, esto está haciendo asfaltadín, mira. Por las flaquinis. ¿Y cómo ha puesto el río? Cuidado coche. Cuidado coche. No, mira. Zona asfaltada, vamos, es que es una pasada, ¿No vas flotando? Sí, voy como si nada. ¿Este qué velocidad lleva ahora, Carmen? Presiona ahí. Hemos metido bares a tope. Y de que lo pare. Sí, Eso es. Bueno, pues esto es origami. No sé si lo dije antes, pero si no lo dije, lo repito. Cogemos este trocito para no ir tanto por la nacional, ¿sabes? Cogemos un cachitín aquí, muy tranquilo. Luego al final de esta carreterina, a la derecha, subís a los Alfilorios, que son 3 o 4 kilómetros. Son 3 o 4 kilómetros semitendidos. Mirad. Santa Eulalia de Morcín. Por aquí a la derecha se puede llegar a Viapará, al Angleiru. Pero nosotros vamos de frente. Mira, 22 grados marca la farmacia. Está genial. Y despejado a tope. Sí, hay una alternativa aquí que miré por el mapa. En vez de subir por donde sube todo el mundo, vamos por aquí. ¿Sabes? Así. Para investigar. No, quería probar. Hoy tengo flaca, o sea que no os preocupar. No os preocupar. Pero bueno, es por curiosidad, ¿sabes? Eso sí, tiene pinta de haber unos puestos aquí cojonudos, Mira. Vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, de momento no parece que... Bueno, y esto por arriba, claro, obviamente hay que subir. Hay que subir. Nada, apretar los culongos. Nada, te pones de pie, si no... Hostia, la verdad que hay una cuesta que
Pero mirad qué vistas. Mirad qué guapo. Voy a parar arriba. Ah, seguir, sí. Bueno, hostia, bajaros que patina aquí la de mi madre. No me da la rueda. Aquí que hay barro, ¿eh? A ti sí, a mí no. Sí. Sí, mira, me patina a mí. Sí, patina, bajaros. Bajaros porque, claro, resbalada de Dios. Hay aquí, claro, con la de montaña vas bien, con esta carretera, hostia, me empezaba a patinar por detrás de una manera, pero que me faltaba otra, hostia. ¿Viste cómo patinaba? Es que estaba ya sombrío ahí. Ya termina ahí. Hostia, por aquí tiene pinta de haber buenos puestos. ¿Estás seguro que vamos bien por aquí? No estoy seguro, pero está guapo el camino. ¿Viste qué chulo? Es que hay que buscar siempre alternativas. No hay que ir siempre por donde va todo el mundo, joder. Hay que ir siempre a la contra. Claro, sí, qué guapo. Sí, cuidado con las zonas sombrías, hostia, costongo. Es por aquí, creo, ¿eh? Cuidado con el verdín, ¿eh? Sí, cuidado con el verdín. Vamos a bajarnos porque con la flaca... A ver... Ah, no, aquí termina la casa, no, es por otro lado. Por allí. Por el Cuestongo. Esto es Vega de San Pedro. Nosotros venimos por allí abajo. Luego volvemos por allí. Y ahora vamos por allí. Ya estamos ya en ruta. ¡Hala! Venga. Arrancar. Bueno, una vez aquí arriba ya es todo llano. Voy a pasar adelante porque con las luces me estáis... Mira qué guapo. Guapísimo. Qué chula. Vaya fresquito que está aquí, ¿eh? Es una pasada. Bueno, pues ahora ya nos metemos en el túnel, que aparentemente está iluminado. No tenemos linternas. Así que ahí se ve un puntín de luz. Mira un Belén ahí. ¿Se ve con la cámara? Sí. Belén 1906. Qué bonito. Ah, no es una santina. Ah, sí, bueno, pero es un Belén. ¿Y el Belén? Sí, pero Sí, es una santina. están todos juntos ahí. Ay, Ahora vamos. Vale, entonces se ve algo aquí. Mira, se ve muy bien. Hombre, por aquí venía el tren antes. Ya está. Sí, mientras paso yo, mientras... Ah. Tan. Y aquí tenemos otro túnel que no hace falta luz. Muy guapo también. Y aquí ya se termina. Y hay más túneles, pasa que han tapado ya aquí. Pero... Sí, hay más celda, pero está cerrada. No sé por qué la cerraron. Me imagino que por seguridad, ¿no? Estarán... no, ahora nos queda luego el otro tramo. Como empezamos por la mitad, recortamos por la mitad. Nos queda otro tramo por goliflar. No, mejor en aquellos túneles de allí, hombre. Sujetos al palo. Y fin de ruta. Ya acabamos la ruta, la pasamos. Fin de ruta. Pues no apetece. Pues tiene en vilo. A mí me tiene matadita, ¿no? Bueno, ahora vamos a la otra parte que no vimos. Pues empezamos por la mitad, ahora estamos dando la vuelta.
Si según vas pasando, se van encendiendo. Este es más ancho, Entonces lo bueno es que vaya uno delante y así los de atrás. Esto sí que es largo, Bueno, vaya tranquilidad. Una temperatura espectacular. Pero qué guapo se está Sendina. Es la estación de tren, ¿no? Sí, sí. ¿Viste? El Ibertren tenemos aquí. Tenemos aquí el Ibertren. Sí, sí. Hasta que hay gente de aquí que en bicis. ¡Ay, qué guapa! ¿Qué bicis hay aquí? Sí. Sí, sí. ¡Qué chulo! Ah, mira, es que hay aquí hay un aula aquí. Y aquí está la antigua estación. Mira qué guapo. Estación de Loreo, o Lloreo, como... Vaya chulada, Aquí con el hórreo y todo. Un montón de gente que hay. Una visita guiada aquí dentro. Vamos a ver si se puede ver por aquí. Esto igual es un apartamento. Sede social de la Huertina de Lloreo. Bueno, no voy a pasar, no va a ser que meta la pata. Mira, ya está ahí Marimar en el columpio. Qué raro. Ya está, oye. Metió 1 euro y ala, y no hay que la baje de ahí. ¿Qué metió 1 euro, no? ¿Qué metió 1 euro, no? ¿Por qué no te subes en el de al lado? Venga, Carmen, tú en el de al lado. ¿Quién estás retando? ¿Se van a reñir? Sí, ese te va a reñir, sí. Por mí esto, ¿no? Bueno, tampoco Bueno, más es para niños, Mar, que te veo muy mal. Ese es para niños. Para ti están estas máquinas aquí. Bueno, no me voy a dar más, ¿no? Que te voy a dar más vuelta. Bueno, mira qué guapo ese pueblín de Loreo. Chulísimo, Pues ahora nosotros terminamos por allí y tiqui, 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 y continuamos ruta. Realmente la gente entra por allí, en la rotonda, pum. Pero bueno, si entráis por donde entramos nosotros, pues veis algo más y lo veis todo. Bueno, ya, como ¡Hala! ¡Hala, vamos! que solo pueden ser los pequeños. Vamos. Espera que falta Carmen. Venga, que se va a montar Carmen. Oye, que no nos dejaste. Bueno, pues ahora ya salimos ya de la senduca esta y vamos a atravesar el pueblo porque merece la pena echar un vistazo. Además este pueblo está, desde que abrió la rotonda esa ya está más visible, porque antes pasabas por la nacional y no te enterabas de nada. Y ahora, oye, pues tiene un chigrín ahí, vas a tomar algo, hoy es domingo, sesión Bermuti. Bueno, pues seguimos, no entramos en el pueblo porque luego hay que subir otra vez, pues tongo, así que seguimos por la senda esta, la vía verde. Otro túnel. Sí, tened cuidado porque... Ya está, pues aquí si no me equivoco ya se termina y ahora bajamos al polígono para coger una carreterina hacia Mieres.